Hola amigos, bueno, hoy es 26 de junio de 2019. Voy a referirme a un tema el cual es de mucha importancia en el sistema penal acusatorio, y es en materia de casación por violación al principio de legalidad, al violarse el debido proceso probatorio y darle consistencia a unos actos jurídicos que no los tienen, que fueron ingresados al juicio. Vamos a ver entonces dentro de esta dinámica, mis queridos amigos, de nuestros 45 minutos tal vez. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, yo soy pues el creador del canal en YouTube, Derecho Penal para Todos. Síganme y pónganle mucha atención a esto porque les va a servir enormemente en casos de delitos sexuales. Bien, la providencia que aparece allí en el tablero es un radicado reciente, es el SP791-2019, erradicación 47140 del 13 de marzo de este año, con ponencia del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. El caso es que se lleva al juicio oral en primera instancia, sale absuelto esta persona y el tribunal revoca la decisión condenándosele y se va entonces en recurso extraordinario de casación a la Corte Suprema de Justicia, y entonces se toma este asunto de interpretación en la línea jurisprudencial, no solamente de varias decisiones de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, sino también de ahora del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Ustedes van a ver allá en el precedente judicial, en la parte inferior, el recuadro izquierdo, muy rápidamente son los radicados 38773 del 2013, 34131 del 2014, 46153 del 2015, es de la autora Patricia, muy vertebral en este asunto. 43866 del 2016, 49950 al 17, 50637, ahí lo tengo subrayado, del año 2018 y en rojo, y el 47789 también del 2018 en rojo, por la importancia que tiene en este tema, como recientemente los radicados 53473 del 2019 y el último es el 51672 también del 2019. Es un caso que el 51672 es un caso que se dio aquí en Cali. Precisamente la Corte Suprema de Justicia interviene en este asunto. También esta providencia es del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, del 30 de enero de este año, radicado 50672, al cual me aludí en un audio, en un video anterior sobre el tema de los peritazgos. Bueno, y también esta 50637 sí que es supremamente importante sobre el tema de los peritajes. Esa es del 10 de julio del 2018 de la doctora Patricia Salazar Cuéllar. Bien, el caso es que en la página 23 de esta radicación que tomo ahora, la 47140 del 13 de marzo de este año, pues dice así, comillas, de manera que el tribunal incurrió en un error de legalidad al incorporar las entrevistas por fuera del juicio oral integradas a la prueba pericial, al hacer de ellas la base sustancial para contrarrestar la declaración de la menor que rindiera en el juicio oral. Se violó el debido proceso probatorio al conferir carácter de prueba a un acto jurídicamente que no lo tenía. Y aparece allá también en comillas, y esto lo resalto para abordar entonces la dinámica, dice allí: por claro que parezca, es necesario afirmar que en el sistema, en la ley 906, los actos de investigación son actos preparatorios del juicio. Punto. Los actos de investigación son actos preparatorios del juicio. Eso implica que si se aprecia un acto de investigación que no se introduce al juicio cumpliendo con las reglas de la prueba, tales como el descubrimiento probatorio,
como la sustentación, el decreto en la preparatoria, su práctica y confrontación. Miren el otro principio fundamental, además del principio de contradicción, artículo 16 como principio rector. El juez incurre en un error de derecho por falso juicio de legalidad, y volvemos al tema, pues, que infringe el debido proceso probatorio. Por acá en el recuadro derecho aparece el radicado 51896 del 4 de diciembre del 2018, que dice así, comillas: de ello se sigue que si la o el menor va a juicio, como en este caso, las declaraciones anteriores, como las entrevistas y las que le entregan a los peritos, se pueden emplear con fines de impugnación de credibilidad y para refrescar la memoria, tal como lo señala, pues, el artículo 403 de la norma adjetiva. Es decir, vamos a precisar la siguiente situación. Mire, en este caso se lleva a juicio a la menor, en la que si ella se denuncia unos hechos de acceso carnal, sostenía relaciones con su novio de 30 y pico de años y lo denuncia que había abusado de ella, se lleva a juicio oral y entonces es condenado, absuelto en primera instancia, y el tribunal revoca para condenarlo. Pero el asunto es que la menor en el juicio oral se retracta, dice que la situación no había sucedido en realidad como ella lo había denunciado y dicho en las entrevistas ante el médico legista, ante el psicólogo forense, ante el personal del CTI, y que todo obedeció porque vio que su novio, pues, tuvo otro noviazgo con una prima. Allí entonces surge la situación en la que esos peritos van a juicio oral, el médico forense, el psicólogo forense y el del CTI, para referirse al peritazgo como tal, pero también hace alusión a la anamnesis. Lo que dice en la entrevista a la menor. El tribunal considera revocar esa absolución al considerar que era un todo inescindible esa entrevista, que rinde también al perito como tal, diciéndole, pues, las manifestaciones sobre la existencia de la conducta punible. Luego, en el juicio oral, entonces, se da que la menor va y rinde su declaración, pero se retracta. Entonces el tribunal dice que vale esas entrevistas que había rendido porque eso es un todo inescindible del peritazgo como tal, y que entonces para él para el cuerpo colegiado era importante para tenerlo presente en el contexto probatorio que entró al juicio oral, y entonces revoca la absolución y condena a este señor. Allí es donde se comete el grave error de no tenerla en cuenta por parte del ente acusador, o el fiscal no cumplió la tarea muy bien en el juicio oral, toda vez que esas entrevistas o esas declaraciones rendidas antes del juicio oral las quiso valer como prueba de referencia, a pesar de que fue la menor al juicio oral. Lo que debió hacerse era habérsele dado la condición del testigo adjunto, o es decir, como la menor se retrata, esas declaraciones y esas entrevistas que se han rendido a los peritos valdrían como para ejercer la impugnación de credibilidad o para refrescar la memoria y entrar entonces bajo esa figura legalmente del debido proceso probatorio bajo el principio de inmediación en el juicio oral, a ser contempladas como un testimonio adjunto. Es decir, que en el mismo juicio oral la menor, de lo que como se retrata, el fiscal hubiese sacado la entrevista y hubiese hecho referencia a ella, poniéndola pues de presente para impugnar credibilidad, y se elonga
como declaración esa entrevista en ese mismo juicio oral para que sea analizada por el juez y le dé dentro del contexto probatorio como tal para establecer entonces cuál es la verdad, si realmente tiene en cuenta los motivos de retractación o por qué tendría en cuenta lo que dijo ella en esas entrevistas antes del juicio oral. Pero la Fiscalía lo que trataba fue decir y solicitar que se tuvieran como pruebas de referencia cuando no se habían hecho el ejercicio al que se aluden esa sentencia 5637, entre otras más de la doctora Patricia Salazar Cuellar, que en la audiencia preparatoria es que debe quedar claro de si se van a emplear o no esas entrevistas o esas declaraciones rendidas antes para ser introducida al juicio como prueba de referencia, vaya o no vaya la menor, porque la Corte ya pues ha fijado una posición muy clara cuando dice en la página 19 lo siguiente, y abro comillas: en este sentido hay que señalar que la Fiscalía no empleó las entrevistas que la menor le concedió al investigador de judicial José Ulises Romero para impugnar la credibilidad. En su lugar pretendió que se tuviera como prueba de referencia, algo inaceptable en este caso, así la testigo sea menor de edad y posible víctima de un abuso sexual, pues dicha opción en el contexto del artículo 438 de la ley 906 de 2004, modificado por el numeral tercero de la ley 1652 del 2013, ha de entenderse que procede cuando la menor no comparece al juicio. Y aquí hay algo. Entonces ya, primero, que no comparezca al juicio. Entonces se hace valer por parte del ente acusador desde la audiencia preparatoria con esa finalidad, porque se debe cumplir precisamente con las reglas de prueba: descubrimiento, sustentación, decreto, confrontación práctica en el juicio oral, porque si no se viola el debido proceso y por ende el juez no puede capitalizarla dentro de los actos de prueba que le ingresan al juicio oral lo que no haya sido decretado ni realizado. Y dice la Corte aquí seguidamente, dice así, salvo que, como lo ha precisado la Sala en la SP del 11 de julio del 2018, radicado 5637 del 2018, la edad, naturaleza del delito y particularidades del menor justifiquen el uso de las declaraciones anteriores a título de prueba de referencia, así el menor haya sido llevado como testigo al juicio oral. Suceso que puede obedecer a la necesidad de protegerlo por su debilidad o para evitar su revictimización, lo cual refuerza la idea de que la excepción a los principios básicos del sistema en temas de prueba de referencia ha de reducirse a verdaderos casos de necesidad. Artículo 438 de la ley 906. Para finalizar, vamos a reiterar que en estos casos en que se pretende emplear las declaraciones anteriores al juicio como prueba de referencia, como es obvio, se debe cumplir con el debido proceso probatorio, trámite que por supuesto no se cumplió. A eso se refieren entonces ese precedente judicial que ya acabo de citar allí, la 5637, por no citar otra más del 2018 de la autora Patricia Salazar. Luego, así las cosas, lo que pasa es que frente a estos temas de delitos sexuales en menores, puede suceder que el menor que sea citado al juicio oral por X o Y razón en la Cámara Gesell, y así me refiero yo por ejemplo al caso de Isidoro, porque en esa Cámara Gesell la menor contestó a las preguntas de la fiscal, pero óigase bien, entraba en llanto en varias ocasiones, al punto que la defensora de familia dice que solicita a la judicatura que se retire, y la judicatura lo permitió para nunca más volver al juicio oral, y se me vulneró el derecho de confrontación al que alude el artículo 16 como principio rector. Entonces yo no tuve la oportunidad de confrontarla. Entonces ahí, en esos casos, precisamente la Corte le existe razón al decir al sacar el principio pro infans para no revictimizar y para el asunto de manifiesta debilidad en esos casos particulares en los que no se quiere llevar al juicio al menor
el fiscal pues primero que todo tiene que sentar las bases en esa audiencia preparatoria como actos preparatorios al juicio oral de con qué finalidad. Por eso entonces allí la Corte incluso en esta sentencia dice muy claramente, miren, pues es que cuando se rinde ante los peritos, dice así, en la página número 22. Así en el ESP del 26 de septiembre del 2018, radicado 47789, se sintetizó lo expresado, entre otras, en la SP del 11 de julio del 2018, radicado 5637, las dos que están con rojo allá abajo. La sala definió que cuando el peritaje está compuesto, además de hechos que el perito percibe directamente por información fáctica suministrada por otros medios de prueba, como las declaraciones de testigos, es necesario incorporar dichas declaraciones rendidas por fuera del juicio oral a la manera de prueba de referencia, a manera de prueba de referencia si lo que se pretende es utilizarlas como tal. Entonces, por eso, si se van en esas entrevistas que le hace bajo el protocolo de SATA o de Michigan, los psicólogos que fungen en el Cuerpo Técnico de Investigación de Policía Judicial, que son los que en CAIBAS, y después se manda al médico legista, en la anamnesis, al psicólogo también. Entonces podríamos decir que eso como tal, que dice allí que no es percibido directamente o que no ha tenido conocimiento de ese hecho el mismo perito, pues eso sí debe entrar en el juicio oral bajo unos parámetros con esa finalidad, como prueba de referencia. Porque el perito, pues hombre, al perito se le pregunta es en relación con lo que él hizo, el peritaje que realizó. Y por eso es que aquí hago énfasis a esta 5637 del 10 de julio del 2018, porque oígase bien, por aquí estaba leyendo ayer, recordándola muy enfáticamente en el ítem 6.3.10. Ahí hace referencia a la articulación de las reglas que rigen la prueba pericial y las atinentes a las declaraciones rendidas por menores de edad por fuera del juicio oral. Aquí ojo con esto, mire, allí se señala muy claramente, si el perito es presentado con el único fin de demostrar la existencia y el contenido de la declaración anterior, no existe en estricto sentido una prueba adicional a la prueba de referencia, pues en estos casos funge como el vehículo para llevar esa versión al juicio oral, lo que también podría lograrse a través de un documento o de un testigo que no tenga la calidad de experto. Segundo, cuando la opinión del perito recae sobre una declaración rendida por la víctima por fuera del juicio oral y la parte pretende que la misma sea tenida como fundamento de la condena, debe agotar los trámites para su solicitud y práctica, audiencia preparatoria. Tercero, lo anterior sin perjuicio de que el dictamen se oriente al análisis de lo que la víctima declaró en el juicio oral. Cuarto, cuando se pretende llevar al perito en calidad de testigo directo, la parte debe especificar cuáles son los hechos o datos que éste presenció, como sucede por ejemplo con los síntomas de la afectación psicológica, las laceraciones en el cuerpo, etcétera. Todo esto en la audiencia preparatoria. Y quinto, igualmente debe especificarse si la opinión tiene una relación directa con el hecho jurídicamente relevante o si se refiere a un dato o un hecho indicador a partir del cual pueda inferirse que el hecho encaja en la respectiva norma penal. Volvemos a ese asunto de los hechos jurídicamente relevantes, los hechos indicadores y los medios de prueba. Sexto y último, además de los requisitos analizados en el numeral 6.2, debe existir suficiente claridad sobre la información que se aporta por la prueba pericial en los ámbitos atrás referidos, pues ellos se dirigen en requisito indispensable para determinar si la prueba de referencia verdaderamente está acompañada de información de trascendencia, el contenido mismo de la declaración rendida por fuera del juicio oral, al punto que pueda darse por cumplido el requisito previsto en el artículo 381. Importante esta sentencia, miren. Hombre, analícenla, léanla otra vez. Así, de esa manera, entonces mire que aquí se casó esa decisión de condena en segunda instancia por el tribunal, el tribunal, toda vez que pues
el tribunal consideró que ese peritazgo era un todo inescindible y permite entonces que entren esas declaraciones anteriores al juicio oral para otra finalidad muy diferente y bajo otras reglas diferentes, porque era, si la menor fue a menor, a juicio oral. Y aquí es lo importante, mire, lo usual es que vaya al juicio oral y se ejerza entonces la confrontación, esa contradicción, que era lo antiguamente llamado el careo, tenerla face to face, cara a cara, cargo y defiéndase. A ver, entonces, en esas circunstancias, si la menor va al juicio oral, pues entonces, ¿para qué? ¿Qué utilidad tienen esas entrevistas antes del juicio oral? Pues para impugnar credibilidad o para refrescar memoria. De ello, incluso en la audiencia preparatoria ni siquiera tienen que decretarse. ¿Sí? Eso fue descubierto por la Fiscalía en audiencia de acusación. Entonces ya están descubiertas, usted las tiene allí, puede sacarlas para hacerlas valer para exactamente eso. No es necesario, y la Corte sí lo ha dicho, que en la preparatoria diga, no, es que voy a llevar esta entrevista o esta aclaración antes del juicio oral con fines de impugnar credibilidad. No. Ahora, lo que sí tiene que indicar, si se va a llevar un testigo como tal, pues hacer alusión al artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, cuando indica pues que con qué finalidad. No es otro, como dice allí la norma, él dice impugnación de credibilidad, y entonces hay 6 numerales. El cuarto dice manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios a una audiencia ante el juez de control de garantías. Allí entonces se tiene que especificar en esa preparatoria y decir, bueno, yo si llevo ese testigo, pues lo voy a hacer con esta finalidad, para impugnar credibilidad, de acuerdo con el 403 numeral cuarto. Hubo declaraciones, entrevistas antes del juicio oral que ya fueron descubiertas y simplemente entonces yo voy a contrainterrogarlo allá al juicio oral a esa persona. Esa es la finalidad como tal de esas entrevistas antes del juicio, o para refrescar memoria. Entonces, eso hay que tenerlo presente, mis queridos amigos. Mire que esta decisión me parece a mí importantísima. Y incluso hay otro tema aquí que después lo veremos, que es el del error de tipo. Porque es que la menor, bueno, la de menor dice, de una menor de edad, la persona, el novio, 30 y pico de años, ella se le presenta de 15 y muchas veces pasa que ciertamente por esas características morfológicas, pues estas jovencitas hoy ya están súper desarrolladas. Difícil uno decir, bueno, es que tiene 14 años. Es posible y se ha presentado a mí casos donde tengo que solicitar una preclusión por la cuestión del error de tipo. En cuanto a la edad de la persona, que no se cumple uno de los requisitos del tipo penal porque aparentemente tiene otra edad. Entonces uno cae en ese error no es vencible sino invencible. Y como tal, entonces, si es invencible, pues tiene que absolverse en estos casos. Podría, y la Corte aquí lo dijo, pues, que podía haberse ahondado más en ese tema por parte de la defensa, en el error del tipo. Pero bueno, ahí la defensa pues le apuntó fue al tema de efectivamente pues que la menor se retrató allá en el juicio oral, pero el que no cumplió con la tarea fue el fiscal, no dándole la utilidad a esas entrevistas para impugnar esa credibilidad, sino que quiso hacerlas valer como prueba de referencia, y por ende el juzgado de primera instancia se las negó y el tribunal también, aunque el tribunal lo que pues la embarró diciendo pues que era un todo inescindible. Así por allí se refiere en esos términos el tribunal cuando los argumentos al hacer la valoración del testimonio de la menor AMCA. Dice la Corte pues que
Para la sala, las declaraciones que hizo la víctima ante los profesionales de la salud no pueden ser inexistentes en la medida que sustentaron una prueba legalmente constituida, a punto que las versiones deprecadas y sobre todo el enfoque de cargo que contienen fueron objeto de análisis pericial. En esa medida resulta inerme la posición de la defensa al negar que son parte del proceso y del juez al concluir que su contenido no puede influir en la decisión. Lo que no permite es, y en ello hay que ser precisos, al tenor del 381 del Código de Procedimiento Penal es sustentar definitivamente. Bueno, pero dice el tribunal, comillas, es que las entrevistas que reciben los profesionales hacen parte inescindible de una prueba perfectamente estructurada, que se practica y agota en el momento en que el profesional o el técnico acude al juicio y allí rinde la pericia. Esta prueba legalmente prevista en el artículo 405 instrumental penal, comillas, entre paréntesis, se refiere a las entrevistas que reciben los profesionales, cierro paréntesis, de ninguna manera puede tacharse de referencia, puesto que no lo es, por la potísima razón que se practica bajo el principio de inmediación y puede ser controvertida por los medios probatorios en los artículos 417 a 419. Pero la Corte le dice que no, que no es así, porque ya es ampliamente matizado el tema por parte de la Corte Suprema en estos precedentes judiciales de que no es tal. Luego, mis queridos amigos, fíjense bien la importancia que tiene en este análisis de este caso. Además de eso, las declaraciones, porque las menores fueron a juicio oral y declararon. Las otras, la prima y otras personas también van a declarar, un hermano de la menor, a decir aspectos relevantes. Entonces sí, y fueron a juicio oral, entonces no tenía por qué hacerse valer además de ello como prueba de referencia. Entonces, menos entonces aludiéndose a las de la menor presuntamente víctima en el tema pues de lo que dice ante los peritos. Esto entonces resuelve la Corte casar la sentencia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 9 de septiembre del 2015, mediante la cual condenó a esta persona por el delito pues, de acceso carnal abusivo con menor de 14, artículo 208 del Código Penal, en consecuencia dejó en firme la absolutoria de primer grado. Mis queridos amigos, esto es lo que les quería pues compartir en estos 30 minutos, no me fue suficiente para darles a ustedes, a transmitirles esta idea, que la tengan presente. Miren, vuelvan a revisar mis anteriores videos, sobre todo pues en esta 50637, yo ya me hice referencia a ella, por eso aquí tengo una, si quieren a vuelta de correo se las puedo mandar por el mail, los que quieran, por no todas esas, pero sí las que pueda, porque no va a decir que las tenga, puede hacer que las tenga, pero bueno, yo creo que esta 50637 es esencial. Esta la 51672 del doctor Barbosa, también, esta es reciente, un caso aquí de Cali, interesantísimo también, al cual me aludí en los anteriores, en uno de los audios sobre el valor de esa prueba pericial, porque aquí también precisa términos claros el doctor Luis Antonio Barbosa igualmente. Parece ser que este magistrado y la doctora Patricia Salazar son los que más han abordado pues como estos temas concretamente, y pues refiriéndome muy particularmente a la doctora Patricia Salazar Cuellar, que quizás es la que pues se ha ahondado más en este tema sobre corroboración periférica, sobre la prueba de referencia, sobre el tema pues del derecho de confrontación. Ya habíamos manejado todos esos temas. Y sin embargo, miren lo que sigue pasando. Yo sé que estos casos son extremadamente difíciles, son complicados, hasta para uno como defensor. Créame que no son fáciles de llevar, son casos muy complicados, pero hay
como en el caso de Isidoro, que estoy esperando pues que resuelva el Tribunal de Cali por parte de los magistrados, ya están estudiando el caso. El señor Isidoro, que fue condenado pues a 13 años por el actos sexuales abusivos menor de 14 años, que aparece allí en la secuencia de audiencia, acusación, preparatoria y del mismo juicio oral. Vieron ustedes lo complejo del asunto, pero estoy esperando y soy muy positivo de que me debe revocar el tribunal esa decisión de primera instancia de condena y absolver a este señor, que de seguro, porque se entraron a juicio todos los insumos, y ahí muy radicalmente ataqué el tema de la confrontación. La confrontación es otro asunto que se ha venido ventilando y que se ha venido matizando por la Corte, pero que eso no es de ahora. Ese es el mismo careo que existía desde el código, el decreto 2700, bueno, en fin, todo el código de procedimiento penal anteriores hablaban de eso, el careo, sentar a las dos partes y tenerlas allí en un careo. Entonces esa es la misma confrontación a la hora de la verdad, pero en manos y en cabeza del juez, que es el que tiene que estar allí observando todo, porque de acuerdo pues con el artículo 402, quien haya percibido directamente de los hechos, entonces el juez debe examinar si ha tenido conocimiento personal en forma directa y la apreciación del testimonio de acuerdo al 404, ¿no? Porque para apreciar el testimonio, ya para terminar, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido, sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Y allí, ¿por qué razón entonces se habla del derecho, el principio de confrontación? Es porque las personas, además de eso, pues están los dos principios, dos instrumentos internacionales, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Ley 74 del 68, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que es la Ley 16 del 72. Estos dos instrumentos ya en su artículo 14, el primero, y el octavo, el segundo, hablan de las garantías judiciales, y las partes tienen, sobre todo el acusado, tiene derecho a contrainterrogar, a tener ahí cara a cara, a exigir que incluso puedan conducir a esa persona para sostener precisamente el derecho de confrontación y el de contradicción. Dos principios basilares de este sistema de tendencia acusatoria nuestro, que es la Ley 906 de 2004. Importantísimo para tenerlo presente, mis queridos amigos. Entonces, hasta aquí les dejo este tema. Espero que les guste y les agradezco infinitamente sus datos que me dan, pues, los conceptos. Sé que les gusta, tan pendientes, y feliz por ello, porque ustedes pues tienen este soporte, y he escuchado muy buenos comentarios, o por lo menos la labor que hago yo desde aquí es desinteresada, simplemente difundir un pensamiento, de la casuística, la mía, de la Corte, de fin, todo, transmitir eso para que ustedes también puedan entonces en determinados casos tener una luz y poder representar a esa persona que están defendiendo en los mejores términos. Ok, bueno, dale like si te gustó.